El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Joseph Robinette Biden Jr. nació en Scranton, Pensilvania, un 20 de noviembre de 1942, siendo el primogénito en una familia de 4 hermanos. Su madre, ama de casa de origen irlandés, hija a su vez de padres alcohólicos y agresivos que terminarían criándolo. Su padre era un magnate que heredó una fortuna petrolera de su bisabuelo, quien fundó primero la Edward F. Gold Company, una gran minera beneficiada por conexiones políticas que le permitieron explotar vetas clave de metales preciosos en el estado de Montana. Y con sus beneficios fundó la Benévola Orden Protectora de los Alces, la primera logia masónica de aquella ciudad, que no era más que un pretexto para unir a los hombres demócratas elitistas, caucásicos y supremacistas blancos, y claro que despreciamos el supremacismo blanco, hay que decirlo, que abocaban sus horas a limitar las de por sí mermadas libertades civiles de los afroamericanos y además de las mujeres. Este es Middle Class Joe. Joe, el de la clase media, como le gusta hacerse llamar en campaña. Las políticas racistas de la región permitieron otorgarle una gran riqueza a su hijo, es decir, al abuelo de Joe, que armó una auténtica red de pozos petroleros de primer nivel y que Joseph Robinette Biden Sr., el papá de Joe, aniquilaría. ¿Por qué? Por pésima administración y derroche en fiestas y orgías, lo cual constatamos en la hemeroteca de los diarios regionales de su tiempo. Todos los bienes de la familia Biden fueron embargados por deudas, y cuando el pequeño Joe llegó al mundo, estaban absolutamente arruinados. Y comenzó su etapa escolar en un colegio de monjas. Joe siempre recuerda que era un niño tartamudo, y asusa ese recuerdo para tratar de justificar su debacle en los debates. La peor de las debacles y el peor de los debates, el que tuvo en la CNN en mayo con Donald Trump. Glad to be back with Vice President Joe Biden. You know, I was reading growing up, they called you Joe Impedimenta. Is that correct? Because of a stutter that you had. And I know, I mean, so many people do struggle with that. Exactly how did you overcome it over the years? I used to everybody, my colleagues in the Senate used to always kid me because I'm always quoting Irish poets or always ready. The reason I'd stand in front of my mirror at night as a kid in our bedroom and with my brothers, and I would look in the mirror and I would repeat over and over again Yeats and Emerson, who's not Irish poet, but trying to control, because when you stutter, it's the most debilitating thing. I mean, people, it's hard to ask you to go to the prom, and they look at you and they go, this must be this guy must be an idiot. Or so what I would do is I would try to get a rhythm so I wouldn't contort my face, and Emerson, meek young men grow up in libraries to believe they're. So I practiced and it wasn't really till I got into college, and I forced myself to get in public speaking classes. But it is, and in a sense, as my mom said, of everything bad, something good comes. It's probably the best thing that ever happened to me, because it makes you. We have an expression, and my dad used to say, "You can never say anything about another person that's true." Both are making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, we're trying to provide housing for Black Americans. The impact on the choice, the idea that they're gonna, I'm proposing that everybody, the millionaires pay 1%. So no one I would not raise the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And wants to get rid of the ability of Medicare us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more
asylum officer. Varios críticos sostienen que esta es otra mentira para justificar su declive cognitivo, que enfrentó, como pronto recordaremos, tras sufrir 2 aneurismas antes de cumplir 50 años de edad. A principios de la década del 50, el niño Joe vivía en el apartamento de sus abuelos completamente hacinado, su madre angustiada, los viejos bebiendo y peleando y su padre sufriendo del desempleo. Tuvo que terminar aceptando un trabajo como desollinador de chimeneas, que lo llevó a la depresión más profunda por la vergüenza que le provocaba haber sido un ricachón petulante y abusivo y terminar limpiando las chimeneas de sus antiguos empleados. Asfixiado por las cuentas que no lograba pagar, Joseph Biden Sr. se mudó a Delaware con el clan, precisamente en busca de los bajos impuestos y la libertad económica que le permita hacer un negocio que lo saque de la pobreza. Y lo logró con una concesionaria de automóviles usados. Qué ironía que su hijo, que se salvó del hambre gracias al capitalismo de libre mercado, haya aumentado tanto pero tanto la presión gubernamental sobre aquellos que intentan, digna y honradamente, hacer lo mismo hoy. Pero bueno, todo esto le permitió a Joe ingresar a la prestigiosa Archimer Academy, donde se lo recuerda como un alumno mediocre, pero con ciertos dotes para los deportes, concretamente el béisbol, y gran facilidad para influenciar con la labia a sus compañeros, a tal punto que fue nombrado presidente de la clase siendo el peor promedio. Es que bueno, los vendedores de automóviles usados tienen una fama muy reconocida. En 1960 ingresó a la Universidad de Delaware, donde saldría tiempo después con un doble título en Historia y Ciencias Políticas. Ninguna de las 2 carreras en aquel momento y en aquel lugar le aseguraba una salida laboral sencilla, y aunque estaba profundamente tentado de entrar a la política, se abstuvo de afiliarse a ninguno de los 2 grandes partidos, porque en sus propias palabras reduciría a la mitad sus chances de ingresar a alguna administración pública. Y es que sí, ya quería ser burócrata. E inicialmente quería ser tecnócrata. Esa gente que decide, injustamente, sobre tu vida, tu libertad o tu propiedad, sin que nadie la haya votado. E incluso si alguien lo vota, sigue siendo ilegítimo, pero este es otro tema. En 1966, ya graduado a sus 24 años de edad, le quedó claro que pagaría un costo por no haber participado de ninguna de las grandes movilizaciones políticas de aquellos tiempos. Ni la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, ni mucho menos las incipientes protestas contra la guerra de Vietnam. Absolutamente nada. Entonces le rogó a su padre que le pague una tercera carrera, la de Derecho. Pero el hombre se negó a darle esta vía de escape, con la cual Joe quería salvarse del trabajo duro, al que como todo mortal, estaba condenado. Pero Joe se salvó de la condena tras seducir a su novia profesora, Nelia Hunter, una señorita prolija y sacrificada de una acaudalada familia de industriales protestantes que terminaron pagándole, los suegros, su carrera de abogacía, cursada en la Universidad neoyorquina de Siracusa, en el justo momento en el cual pudo bloquear con aquel ingreso su llamado a servir en la guerra de Vietnam. Este hombre que luego mataría a millones de civiles inocentes a lo largo del mundo y a decenas de miles de soldados americanos con las guerras que causó, e incluso enviaría al frente a sus propios hijos, los hijos de Joe. Pero él, cuando pudo, hizo lo que haría cualquier persona con 2 dedos de frente: salvarse de una muerte asegurada. En el primer año de sus estudios de Derecho fue sorprendido plagiando precisamente un ensayo de legislación comparada y estuvo al borde de ser expulsado. Lo salvó el suegro, que era un de la universidad, y para 1968 egresó en el puesto 76 de un ranking de 85 estudiantes, aunque mucho más tarde le mentiría a todos y cada uno de sus votantes y electores, afirmando que él fue un alumno destacado de los mejores de su clase, algo que el propio Donald Trump le enrostró en uno de sus debates. Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done nothing. Let's have this debate. And if you would have had, let me just tell you something, Joe. No, if you would have had the charge of what I was put through, I had to close the greatest economy in the history of our country. La influencia de su suegro, un hombre severo y profundamente decepcionado por la decisión de su hija, pero resuelto a apoyarla, distanció a Joe de sus propios progenitores, también de la fe católica, y entonces se lo podía ver asistiendo regularmente a celebraciones presbiterianas, donde conocería a William Prittett, un abogado y político republicano muy derechista,
opositor a las leyes antirracistas de John Fitzgerald Kennedy, un presidente por el cual Biden nunca hizo absolutamente nada, y fue Pritzker quien le facilitó la entrada primero a su bufete de abogados y luego al Grand Old Party. Sí, señores, Joe Biden fue un republicano segregacionista. Biden participó junto a su jefe de la campaña a la gobernación del republicano Patterson, esperando así ser recompensado de alguna manera. Pero a falta de respuesta se cambió de bando y pasó bajo el ala del letrado demócrata Sidney Valley. En aquella instancia fue cuando Joe traficó información sensible de sus primeros colegas, es decir, los conservadores, y como premio le permitieron dar el salto, el borocotazo al Partido Demócrata, que le daría su primera banca como concejal en el condado de Newcastle y luego su escaño en la Asamblea General de Delaware. Fue entonces que obtuvo el dinero suficiente para crear su propia administración inmobiliaria, Biden & Walsh Company, tomando como clientes a sus víctimas, que por supuesto no sabían que eran sus víctimas. Se trataba de los principales propietarios perjudicados por el proyecto de ampliación de la carretera interestatal 95. Biden frustró la construcción de esta carretera y él y su estudio cobraron el primer tramo de las indemnizaciones que les estaban asignadas, truncando al mismo tiempo el progreso de las infraestructuras y el comercio en su estado y el justo resarcimiento de aquellos que tenían problemas con la obra. En 1972 contrató a Patrick Cadell, un jovencísimo y muy talentoso publicista, que luego sería gerente de marketing de Coca-Cola a nivel mundial, y explotando todos los recursos de la familia, falsificando su pasado y prometiendo un firme activismo contra la guerra, sorprendió al país entero ganando unas elecciones que nadie esperaba. Durante todo aquel año, su esposa y sus pequeños hijos Beau Biden, muchas personas dicen Beau, pero es Beau Biden, y Hunter, y la recién nacida Naomi Biden vivían sacándose fotos, asistiendo a meetings, incluso acompañando al padre de la familia en sus encuentros callejeros con los votantes. Según el propio Joe, Neilia le dijo en noviembre que estaba contenta de que esta vida que llevaban se acabase al fin. Sin embargo, la suerte es caprichosa y pocos días más tarde, tras ser Biden electo el senador más joven de Estados Unidos, un 18 de diciembre, ella y él discutieron fuerte. Neilia se fue con sus 3 hijos en un automóvil a hacer las compras en un supermercado lejano y sufrieron un terrible accidente automovilístico. Saliendo de una intersección, su camioneta se estrelló contra un gran camión que remolcaba mazorcas de maíz. Neilia y la pequeña Naomi murieron de inmediato, en tanto que Beau, de 3 años de edad, y Hunter, de 2, fueron gravemente heridos. El primero con una fractura doble expuesta en su pierna y el segundo, Hunter, con una lesión craneal y diversas heridas hemorrágicas. Hasta aquel momento de su vida, la evidencia nos retrata a Joe Biden como cualquier animal político, un hombre sin demasiadas luces, pero astuto, advenedizo, calculador y oportunista. Nada de esto ha de sorprendernos demasiado, pero a partir de la tragedia, hubo un antes y un después en la personalidad de Joe Biden. Definitivamente Joe Biden transgredió un límite, donde la ambición por el poder acabó con cualquier otra forma de sentimiento humano. El senador electo perdió a la mitad de los integrantes de su hogar en tan solo una tarde, y estuvo muy cerca de perderlos a todos. Biden asegura que en las noches posteriores del accidente vagaba como si estuviese ebrio por los barrios marginales de la ciudad de Wilmington buscando pelea con algún pandillero. Todo esto mientras sus hijos estaban internados y con pésimo pronóstico. Al respecto dice que atravesó una profunda crisis espiritual, que llegó a odiar a Dios, en sus propias palabras, y ha considerado ser víctima de un castigo absolutamente inmerecido. Todo esto es comprensible e inclusive que haya llegado a relatar cómo estuvo a punto de quitarse la vida. Miren. I was down in Washington hiring my staff and I got a phone call saying that my family had been in an accident. My wife was dead. My daughter was dead. For the first time in my life, I understood how someone could consciously decide to commit suicide. Not because they were deranged, not because they were nuts, because they'd been to the top of the mountain and they just knew in their heart they'd never get there again. Pero no lo hizo.
Y todo el material que estamos abordando y que seguiremos abordando se enmarca en los más estrictos parámetros ETSA de esta plataforma. Contenido educativo, documental, científico y artístico. Concretamente hoy, educativo y documental. Pero el único elemento que no aporta, señores, coherencia a esta historia sobre un padre viudo y desesperado, hundido en la depresión y absolutamente desesperado, es que Joe no vaciló ni un segundo en asumir su banca de senador apenas 3 semanas después de este episodio horrendo. Y no conforme con ello, arrastró a los pequeños heridos a la ceremonia. Juró el cargo en la capilla del hospital donde estaban internados y los obligó a posar convalecientes. Uno de ellos enyesado y en silla de ruedas, el otro frente a las cámaras de todas las cadenas de televisión nacional que él mismo convocó para mostrarse en su arrebato de 5 minutos de fama como un mártir de la República que asumía sus responsabilidades patrióticas pese al terrible dolor personal. En el Senado, Joe Biden se alió rápidamente al ultraderechista republicano Jesse Helm y ambos impulsaron la revocación del título sexto de la Ley de Derechos Civiles de John Fitzgerald Kennedy. ¿Pueden creerlo? El demócrata Biden buscó por todos los medios eliminar los autobuses mixtos, es decir, los autobuses escolares donde iban niños afroamericanos y niños caucásicos. Y también quiso suprimir todo gasto federal que garantice escuelas mixtas. Es más, defendió que los niños afroamericanos debían ir a escuelas de color que quedasen cerca de sus casas y mantenerse lejos del resto de la ciudadanía. Algo absolutamente repugnante. Además, se vistió como un cruzado a favor de las dos vidas, reprobó no solo el aborto, sino incluso el uso de anticonceptivos que quiso prohibir y se ganó el corazón de los votantes derechistas puritanos de Delaware. Como una serpiente vivaz, Biden fue deslizándose y escalando posiciones tras vincularse con la CIA, la agencia de inteligencia que se había cargado a Kennedy, para coleccionar información sensible sobre sus rivales y utilizarla en campañas sucias, el viejo método que lo llevó al poder en primera instancia. Así, acabó convirtiéndose en un alumno mimado de Henry Kissinger, prostituyéndose a sí mismo. Escúchenlo. Well, the fortunate thing is I didn't have many larger contributors, and the only reason... See, I went to the big guys for the money. I was ready to prostitute myself and the... Como voluntario de Kissinger para respaldar cualquier acción bélica en la Cámara Alta, Joe Biden ingresó al Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, una poderosísima institución, el think tank número 1 de la élite norteamericana en lo que refiere a temas diplomáticos hasta el día de hoy. En aquel entonces era dirigida por la familia Rockefeller y su primera muestra de lealtad fue avalar el reclutamiento compulsivo de jóvenes para enviar a Vietnam pese a las protestas. Kissinger le devolvió el favor sumándolo a su bando de los halcones, un bloque bipartidista de demócratas y republicanos dispuestos a apoyar cualquier guerra, y envió a Joe Biden a Israel en 1973, donde se reuniría con Golda Meir y gestionarían juntos el apoyo de Estados Unidos a la guerra del Yom Kippur, donde se expandió criminalmente y transgrediendo las leyes internacionales el territorio israelí, que de por sí era totalmente ilegítimo porque fue robado a Palestina en primera instancia. Según demuestra el archivo Kissinger de Wikileaks, Joe Biden era probablemente uno de los más activos miembros de este grupo mixto de legisladores, totalmente belicistas, y estuvo presente en todas las operaciones turbias a lo largo de la década del 70, muchas de ellas consideradas ilegales y que se llevaron adelante sin la aprobación del Congreso. Biden tuvo un rol importante, por ejemplo, en 1. Blanquear la experimentación neuronal a través del MKUltra que generó asesinos en masa y terroristas como Ted Kaczynski. Todo esto fue hecho por la CIA en los años 60 y fue investigado por los principales financistas de la CIA en los 70, los Rockefeller. De hecho, se llamó Comisión Rockefeller. Tiene su gracia. Kissinger fue un mentor del proyecto en Harvard y terminaron todos impunes gracias a un grupo de demócratas que se unió a los republicanos y limitaron las sanciones. Luego, la revocación de los contratos de venta de armas de Arabia Saudita, que luego se entregarían a Israel gratuitamente para llevar a cabo guerras respaldadas por la ONU y la OTAN. También el golpe de Chile en 1973 y el de Argentina en 1976. Las sanciones que generaron una crisis de hambre en Angola y la organización de guerrillas paramilitares y financiamiento a organizaciones terroristas de toda África. Los bombardeos secretos a Laos y Camboya, la Marcha Verde que expulsó a los españoles del Sahara Occidental y organizó una guerra civil que subsiste en distintas formas hasta hoy, y todo esto
en un lustro. 5 añitos. Para 1974 la revista Time lo nombró como uno de los 200 líderes del fin del siglo, describiéndolo como un joven compulsivamente ambicioso y capaz de cualquier cosa en su búsqueda de poder. 4 años más tarde había conseguido una nueva esposa, la joven y obediente Jill, quien lo acompañó al elitista Club Bilderberg, el foro anual que presidían precisamente David Rockefeller y su mano derecha, Henry Kissinger, y que hasta el día de hoy reúne al centenar de líderes más influyentes de todo el planeta. Con el triple de financiamiento que su adversario republicano, Biden ganó las elecciones al Senado otra vez y comenzó a forjar, más convencido que nunca, largo y tormentoso camino hacia el Salón Oval. El reciente presidente Jimmy Carter, que reemplazaba a Gerald Ford, Carter un demócrata, Ford un republicano, quería llevar adelante una política menos beligerante, algo que no simpatizaba ni a los republicanos ni a los halcones demócratas, cuyo mayor exponente era el propio Joe, que visitaba a menudo la oficina del siniestro Zbigniew Brzezinski, un polaco tecnócrata, anticapitalista, que era el principal asesor de seguridad nacional de Carter, pero que sin embargo tenía un gran empeño en boicotearlo. Fue entonces que la labia de vendedor de autos usados de Uncle Joe Biden, ya un miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, convenció al presidente de avanzar en el SALT II, un tratado de pacificación nuclear con la Unión Soviética. Pero el truco, la mania, la treta, es que Biden, Kissinger y Brzezinski tenían información privilegiada de la CIA sobre la inminente invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Entonces, le dijeron a Biden que abrace a los rusos, que les dé un abrazo y un beso, que hable de la paz mundial, para luego verlo completamente humillado tras unos meses, retirándose del pacto en forma acelerada y encima en medio de una crisis económica atroz. Joe fue recompensado por sus amigos republicanos, ocupando el segundo lugar más importante del Comité de Asuntos Judiciales del Senado en 1981, y también se convirtió en el interlocutor de la Cámara Alta con la OTAN, con la Alianza Militar del Atlántico Norte. ¿Y qué decir de su fuero íntimo? Podríamos afirmar con certeza que como padre, Biden era un gran político. Sus hijos Bo y Hunter, y más tarde su nueva hija Ashley, padecerían su ausencia, y los varones eran severamente educados y condenados a formar parte del ejército para propiciarle a Joe beneficios políticos. Tardaron muchísimo en hacerlo, de hecho. Ambos entraron a los 30 y pico. Pero en el interín, su figura paterna era el hermano de Joe, Frank Biden, un borracho contumaz que terminaría matando a un inocente. Mientras Carter perdía las elecciones contra Reagan, Biden trazó una alianza estratégica con el entonces diputado republicano John McCain. Ambos acordaron desbloquear cualquier tipo de propuesta bélica y terrorista del gobierno de Reagan, lo cual desencadenó, por ejemplo, la creación de Al-Qaeda. La Yihad de Osama Bin Laden, un íntimo amigo de la familia del vicepresidente republicano George Herbert Walker Bush, un petrolero saudita, por cierto, socio comercial de Arbusto Energy y la firma de los Bush, al que mandaron a comandar el levantamiento talibán afgano contra los rusos. Para quien no lo sepa, Arabia Saudita y Afganistán no comparten frontera ni tradición alguna, más allá del Islam sumita. Bin Laden era el hombre de confianza del establishment americano, y el Senado votó darle dinero y armas en masa que luego se utilizaría para matar a ciudadanos americanos. Biden apoyó a los republicanos en la revisión de la resolución de la Corte Suprema que despenalizaba el aborto, y abogó por una intervención militar estadounidense en la Guerra de Malvinas, apostando por masacrar a la misma dictadura militar que él ayudó a implantar años antes. Mírenlo. I believe that my resolution, which clearly calls for us to state whose side we're on, which is the British side, will in fact, I believe, aid the negotiating process, not diminish the chances of negotiation. I think the Argentinians must be disabused of the notion, assuming they harbor it, that the United States is truly neutral in this matter. And so I have no sense that my resolution calling on the United States Congress to go on record in support of the British would be anything other than helpful. Unió fuerzas una vez más con Jesse Helms, que ya estaba tan viejo y tan ido como Biden está hoy, e implementaron sanciones que terminaron de estrangular y hundir en la indigencia a numerosos países africanos que no se sometían a las imposiciones de la presidencia de Reagan. Y también generaron una hambruna en la India y Pakistán que mató a 2 millones de niños, asesorados por P.B. Gopalan, el abuelo de una secretaria que a su vez tenía una relación íntima con un veterano senador demócrata de California llamado Alan Cranston. Ese señor Gopalan era el abuelo
abuelo de esa secretaria cuyo nombre es Kamala Harris. Sí, tal como lo oyeron. Y si no, busquen mi documental sobre Kamala. Tiene 20 años menos que Biden, pero empezó mucho antes que él en la mafia política. Con su peor rostro. Realmente háganse el tiempo de ver el documental de Kamala, estará al final de este. Y difundan ambos. Compartan en Twitter, en Facebook, en Telegram, en todas las redes. Estas verdades tienen que saberse. Y que se sepan, créanme, hace la diferencia. En 1984, Reagan estrechó su mano en cámara y nombró a Joe Biden como uno de los mejores senadores de Estados Unidos. Biden impulsó en el Congreso la reforma del Código Penal, que redujo decisivamente las garantías civiles de los ciudadanos. Aumentó la violencia policial, las detenciones arbitrarias y, de hecho, estuvieron cerca de abolir la ley de libertad condicional. Todo esto, por supuesto, apoyado generosamente con dinero del lobby de los constructores de cárceles, que cuantos más inocentes presos, más contratos consiguen. Una enmienda de Biden a esta ley permite hasta el día de hoy que el gobierno confisque y usurpe las propiedades y el dinero de los acusados incluso sin mediar sentencia firme. Su relación con el sionismo evolucionó y Netanyahu era un líder comunicacional de la embajada israelí en Washington. Biden se hizo un gran amigo suyo y se convirtió en uno de los más fervientes defensores de los crímenes nazis del ennuestado supremacista de Israel contra los palestinos. Si no existiese Israel, Estados Unidos tendría que inventarlo, dijo Biden en una sesión. Mírenlo por ustedes mismos. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. 2 años más tarde, Biden lanzó su ley contra el abuso de drogas, que hasta el día de hoy significó el encarcelamiento de 1.250.000 consumidores que no cometieron ningún delito real contra nadie, y también pequeños comerciantes pacíficos. La ley Biden tenía incongruencias tan brutales y descaradas que perjudicaban mucho más a los sectores más pobres y concretamente a los afroamericanos. Esta ley aumentó la delincuencia, fortaleció al crimen organizado y a las grandes bandas y destruyó la vida de cientos de miles de inocentes que murieron o que están muriendo ahora. Biden incursionó en su tercer mandato consecutivo como senador de Delaware y era más querido por Reagan que por su propio partido, pero a la vez era temido porque tenía una agenda propia que incluía conexiones con todo el mundo, incluido el mejor vínculo del momento con el Likud de Israel, el partido de Netanyahu, y también con la nobleza británica. Y a su vez, sus sucesivas traiciones y operaciones contra antiguos socios y jefes le valían la reputación de vengativo e implacable. En 1987 se hizo con la presidencia del Comité Judicial del Senado y aquel mismo año lanzó su carrera para la postulación presidencial demócrata de cara a los comicios nacionales del 88. Su campaña fue por robo descarado la mejor financiada de todas. Biden era el favorito. Aportaron la industria armamentística, cómo no, los banqueros del Club Bilderberg, David Rockefeller en persona, un joven Bill Gates que acababa de establecer Microsoft en Silicon Valley e incluso aportantes históricos del Partido Republicano como los hermanos Koch. Como jefe de campaña, Biden convocó otra vez a Patrick Cadell, el encuestador más cotizado de Estados Unidos, que como les dije se desempeñaba ya como gerente de marketing de Coca-Cola. El mayor problema de Biden era ser precisamente un hombre del establishment, un elitista a todas luces, razón por la cual resultaba antipático a los votantes independientes y a los trabajadores de todo tipo. Biden entonces se vio obligado a forzar un personaje, disfrazar su racismo y condenar a Reagan por apoyar el apartheid sudafricano, pese a que él mismo había propiciado el apartheid dentro de su nación, los Estados Unidos. Juró ante el público que había participado de las movilizaciones por los derechos de los afroamericanos, lo cual es falso, y fue rápidamente desmentido por el hijo de Martin Luther King. Redobló la apuesta plagiando un discurso de John Fitzgerald Kennedy, figura antagónica a todo lo que Joe Biden representaba. También plagió un párrafo entero de un discurso de Robert Kennedy, hermano asesinado del expresidente. El fin de su proyecto llegó cuando plagió completamente el discurso del político laborista británico Neil Kinnock, llegando a afirmar que sus antepasados habían padecido trabajando en las minas de Pensilvania, cuando en efecto los antepasados de Biden fueron magnates mineros, masones o magnates petroleros. 3 weeks ago, at a debate at the Iowa State Fair, he used phrases identical to those delivered by British Labour Party leader Neil Kinnock. Biden seemed to be claiming Kinnock's vision and life as his own. Why is it that my wife is sitting out there in the audience?
is the first in her family to ever go to college. Why is Gladys the first woman in her family in 1,000 generations to be able to get to university? My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania and come up after 12 hours and play football. 8 hours underground and then come up and play football. It's because they didn't have a platform upon which to stand. There was no platform upon which they could stand. The notion that every thought or notion or idea you'd have to go back and find and attribute to someone, I think is, quite frankly, ludicrous. En 1987 comunicó que abandonaba la carrera presidencial por culpa de las operaciones en su contra que habían exagerado sus errores pasados. Es que la presión era absoluta. El 88 encontró a Joe Biden absolutamente derrumbado, demolido, al borde de la locura, mucho más deprimido que cuando murió Neilia, su esposa, y Naomi, su hija. Tanto así que sufrió 2 aneurismas cerebrales y quedó al borde de la muerte. Se convirtió entonces en un hombre hostil y agresivo. Estaba tan frustrado, tan furioso, que delegó todas las obligaciones clave del Comité Judicial del Senado a asistentes y senadores de menor rango. Tenía una relación muy distante con su esposa y sus 2 hijos, recluidos en Delaware bajo la supervisión de su hermano alcohólico Frank, que lo incomodaba por su alcoholismo y el uso irresponsable del dinero que Joe le enviaba cada mes. En su segundo aneurisma lo internaron en el Centro Médico Militar Walter Reed, mismo donde sería ingresado Trump ya presidente, y su cuadro era gravísimo. Biden se sometió a una cirugía de alto riesgo y sufrió a su vez un aneurisma pulmonar. Parte médico indicaba un alto grado de probabilidades de sufrir un deterioro cognitivo y motriz. Durante 7 meses permaneció internado, negándose insistentemente a renunciar a su banca y a ser reemplazado en el comité judicial. Al recibir finalmente el alta, redujo al mínimo sus intervenciones públicas. Desde entonces quedó impedido para siempre de poder hilvanar un discurso coherente sin guión, sufriendo a su vez olvidos y errores garrafales que se volvieron cada vez mayores con el paso de los años. Biden dejó de soñar por una larga etapa con ser presidente y comenzó a relajarse en sus labores, compartiendo fiestas con lobistas que antes lo visitaban solo en privado y vinculándose así con emergentes figuras como el controvertido Jeffrey. La guerra de Bosnia fue caldeada y diseñada por el Council on Foreign Relations y especialmente por Biden, quien se reunió en 1993 con el dictador Milosevic, a quien luego terminaría jurándole la muerte y cumpliéndosela. Los archivos oficiales de aquella época demuestran que la idea de dividir a la antigua Yugoslavia en regiones étnicas era un plan de Biden con el cual persuadió al presidente Clinton de tomar el control en la región, dando lugar a la célebre resolución Biden-McCain, que propició el bombardeo masivo a la población civil en 1991 contra un dictamen de la ONU y la totalidad de los tribunales internacionales de derechos humanos. Todo esto fue recompensado con su ascenso dentro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que más tarde terminaría presidiendo. Una de sus primeras y más polémicas acciones durante la era Clinton fue promover activamente la prohibición a los homosexuales para formar parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la expulsión de quienes ya las integraban, luego reciclada como la famosa Don't Ask, Don't Tell. También lideró la iniciativa legislativa que prohibía al gobierno federal norteamericano aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo. Era un homófobo terrible. Décadas más tarde, Obama convocaría al vicepresidente Biden para comunicar la federalización del matrimonio igualitario, y como candidato a presidente se mostró como un cruzado LGBT que llegó a sostener que los niños trans de 8 años de edad deben ser castrados si así lo desean, o si lo desean así sus padres. En 1994 Biden lanzó la ley penal Biden, la más violenta de la historia nacional. Según The Innocence Project, representado entre otros por el famoso abogado y escritor bestseller John Grisham, un favorito de mi padre, la ley Biden triplicó la detención de ciudadanos y convirtió a Estados Unidos en el país con mayor población aprisionada de la historia universal. Más que la Alemania nazi en tiempos de Hitler, más que la Rusia comunista en tiempos de Stalin, más que la China comunista en la actualidad. They must be taken off the street.
Ese año también tuvo su primer medida progresista, redactando la ley de violencia contra la mujer, que también anula la presunción de inocencia de los varones. Esto lo hizo con activos patrocinio y estricta supervisión de la Fundación Soros. El mismo texto, adaptado por supuesto al enfoque de legislación napoleónica, se convertiría en la ley feminista de Zapatero en España y luego en la ley feminista de Cristina Kirchner en Argentina, de Lula en Brasil y a las replicaciones en el resto de América Latina. Curioso, su asistente personal durante aquella época, la abogada Tara Reid, presentó diversas quejas por la forma en la que Biden la sometía a un trato degradante e inhumano, coronada con una denuncia penal que desarrollaremos más tarde, donde directamente acusó violación. Su lealtad a Clinton y a Soros le valió generosos nombramientos de sus hijos Hunter y Beau en la Administración Pública Nacional, y a su vez le permitió blindar en 1999 a su hermano Frank, que manejando alcoholizado un Jaguar que rentó con el dinero de Joe, atropelló por diversión y mató a Michael Albano. ¿Oyeron bien? Frank Biden, el hermano sostenido de un prominente senador, quien crió a sus hijos y así le salieron, se dedicaba a correr a toda velocidad en automóvil, estando tomado. En una ocasión, decidió perseguir a un peatón inocente, un trabajador hispano, Michael Albano, y terminó atropellándolo y matándolo. Frank se salvó de la cárcel y de pagar la indemnización de $1 millón que la justicia exigió para las 2 huerfanitas del difunto. Ya hablaremos más tarde de cómo le suplicaron a Joe que se haga cargo con el pago de la sentencia y el cruel desenlace de esta trama. Desde el Senado, el oscuro Biden lideró la defensa del presidente Clinton al escándalo Lewinsky, junto a Bruce Ackerman, un destacado abogado de Yale, padre del agente norteamericano en México, John Ackerman, un ser siniestro, con lealtades dobles que lo hacen trabajar para las Open Society de George Soros y para el gobierno tiránico de Putin al mismo tiempo. Un sujeto terrible y de cuidado. Pero bueno, Biden trató a la becaria de mitómana y dijo primero que Clinton era falsamente acusado, contra el espíritu de la ley Biden feminista, que no cree en la inocencia de los acusados, y cuando finalmente se demostró y se comprobó que Clinton mentía, Biden dijo que la mentira no tenía relevancia para la nación. Y a partir de aquí comienzan los abrumadores descubrimientos de mi nueva investigación, realizada con un equipo de más de 8 personas, abocados a esto durante meses. Lo que verán a continuación incluye primicias explosivas y amerita, como les digo, que lo difundan en todas partes. Sigan atentos. La complicidad entre el presidente y el senador se mantuvo hasta el ocaso de aquel mandato siniestro, que dio forma, sin duda, al orden global que vivimos hoy, por multitud de razones. Clinton fue el primer exponente del progresismo institucional, también de la nueva era del neoconservadurismo, que ahora se inventaba enemigos para masacrar países, habiendo perdido al pretexto de sus socios rivales de la Unión Soviética. Y además, el que más permeó en las instituciones globalistas, en los organismos que se irían encargando a partir de ese entonces de igualar los marcos regulatorios de todo el planeta, buscando la abolición de la vieja premisa liberal de votar con los pies, huir de aquellos lugares que estropeó el autoritarismo. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Tras un largo simposio con Joseph Nye, politólogo, asesor de Clinton y autor de la teoría del poder blando, es decir, de la influencia cultural para mantener la hegemonía de un imperio, Joe se sintió aburrido de pajas teóricas y se anotó como voluntario para acompañar a su amigo Bill a las cercanías de la selva amazónica para presentar el temerario Plan Colombia, una iniciativa superestatista entre las dos naciones, metrópoli y colonia, para fortalecer la nefasta guerra contra las drogas, concebida para nunca ganarse porque la verdadera victoria reside en su existencia, el desangramiento de los inocentes, el encierro masivo de quienes no cometieron ningún delito porque sencillamente compraron o vendieron sustancias que durante 5 milenios convivieron con el hombre en absoluta libertad, y todo esto justamente para crear el narcotráfico donde no había un negocio criminal que se dirimía a tiros, sino una sana competencia entre farmacéuticas, y conseguir la coartada para intervenir en la soberanía de todos los países del mundo, a nivel policial y a nivel militar. Bueno, ya sabemos que Joe sabía muchísimo de esto porque fue un gran cruzado contra la libertad individual, contra los psiconautas, contra la sana vinculación de las personas con los psicotrópicos, los paraísos artificiales y los nuevos horizontes espirituales. Como castigo, casi karma, a Joe
Joe le tocaron todos consumidores problemáticos. Esa clase de personas que se hace daño con el alcohol y además le hace daño a otros, como su hermano Frank, o con el crack, como su hijo Hunter. Y la prohibición no evita ese comportamiento, porque no es culpa de la sustancia, sino del individuo, de la escasez de valores de su entorno, de la escasa voluntad, de la ignorancia y del impulso autodestructivo, porque pueden quitarles el alcohol y pueden quitarle el crack, y encontrarán cómo hacerse daño y hacer daño a otros, con el juego, con los autos, con las peleas de gallos, o con un destornillador, porque el problema, repito, son sus pobres espíritus, y la droga es el chivo expiatorio. Pero bueno, el Plan Colombia se trataba precisamente de seguir diezmando a los colombianos y seguir dominando aquel recurso que es la cocaína a piacere de Estados Unidos, perfeccionando esa maquinaria burocrática distópica que es la DEA, gran administrador de los cárteles desde la época de Nixon y Kissinger. Clinton prometió $10.000 millones y declaró desafiante que esto no es Vietnam, esto no es imperialismo yanqui, mirando seriamente a los periodistas críticos que estaban esperando el momento oportuno para hacerle alguna pregunta capciosa sobre su secretaria más querida, Mónica. Seguramente la recuerdan. Después le tocó el turno a Biden, que se subió al estrado en aquel lugar exótico y tropical y explicó con una enorme sonrisa orgullosa que su personal estaba entrenando a 3 batallones completos de fuerzas antinarcóticos y que les estaban proporcionando varios helicópteros Hawk con ametralladora M60 para transportarlos a larga distancia. Se escuchó un fuerte aplauso del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango, que por esas ironías de la política su campaña conservadora había sido financiada justamente por el cártel de Cali. Y años más tarde acabaría surcando esos mismos cielos, en el mismo jet Lolita Express que Bill Clinton, porque tenían como común amigo a un tal Jeffrey Epstein, que todos ya sabemos a qué se dedicaba. Lo que Biden no quiso contar aquel día fue que el Congreso había exigido incluir en su plan el empleo de Fusarium oxyporum, un hongo tóxico conocido como agente verde, para contaminar los extensos cultivos de coca y de opio, un arma biológica asesina como las que el tío Sam ya había aplicado violentamente en la guerra de Vietnam. ¿No habían dicho que esto no era Vietnam, Bill, Joe? What the f*** hell? Tampoco contó que la CIA no solo estaba entrenando a esos batallones sudamericanos para proteger oleoductos regionales de compañías americanas de los Rockefeller, sino que además le otorgó equipo a escuadrones de la muerte paramilitares que acabaron provocando masacres brutales sobre cientos de campesinos inocentes que ya estaban enfermos de asma y rinitis aguda por los hongos tóxicos de Joe Biden. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.